Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme a esta primera sesión del espacio abierto de aprendizaje. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes y darles la más cordial bienvenida a estas 4 semanas de trabajo. Ustedes son la generación número 39 y bueno, pues esto está muy bien. ¿Por qué? Pues imagínense cuántas personas, ¿verdad? Ya están trabajando, colaborando, realizando sus estudios. Y bueno, veo por aquí que alguien ya se está conectando. Me da muchísimo gusto que me acompañen y vamos a esperar un poquito para que se pueda conectar Perdona, ¿no? y conocer su nombre. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Voy a silenciar tu micrófono porque por ahí se escuchan algunos pequeños ruidillos. Entonces, si gustas, lo puedes abrir en cuanto, ¿verdad? Tengas alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Y bueno, pues bienvenido. Un favor, gracias, gracias. Qué bueno, me da gusto que andes por ahí. Por favor, aquí en el chat aparece solamente el dato del. Entonces, un favor, coloca tu nombre completo para que yo te pueda asignar el puntaje correspondiente a tu participación en esta sesión. Gracias, Aldo, qué amable. Ok, entonces aquí ya estoy anotando tu nombre, Aldo Fabricio. Gracias. Parra Gómez. Bueno, pues bienvenido, Aldo. Muchísimas gracias por acompañarme. Me da mucho gusto. Soy la profesora Nuria Cabrera Tobar. Soy la asesora virtual. Soy quien estará durante todas estas 4 semanas acompañándote respecto, ¿verdad?, a la revisión de tus trabajos, a si tienes alguna duda por el mensajero, pues me puedes escribir y con todo gusto estaré atenta para orientarte, apoyarte en todo lo que sea necesario. Y bueno, pues me gustaría, ¿verdad? Esta es una sesión de varias cosas, ¿no? La primera, pues tiene que ver con quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta. Y si tienes la oportunidad, te agradecería que a través del chat, pues me anotes por ahí, ¿verdad? Si te ha gustado estar aquí en la prepa, cuáles son así como tus aficiones, ¿no? Y pues lo que tú quieras comentarme, yo creo que estaría súper bien porque pues eso, ¿verdad? Nos va a permitir pues interactuar muchísimo mejor. Yo mientras tú escribes algo, gracias, mientras tú escribes algo, pues yo que te puedo platicar, yo ya llevo muchos años dando clases, trabajé mucho tiempo en una secundaria dando la materia de historia, también estuve trabajando en una universidad. Me gusta muchísimo pues ver películas, ir a nadar, salir con mis amigos, ir al bosque. Y bueno, pues todas estas cosas la verdad es que nos ayudan muchísimo así como para distraernos y para hacer cosas diferentes. Y bueno, pues espero que tú estés aprovechando esto que es una modalidad diferente, ¿no? De estudiar y que pues al final todo esto te sirva para posteriormente realizar tus actividades o el trabajo. Fíjate que yo hubiera querido que en mi época, ¿verdad? Hace muchos, muchos años, hubiera existido eso, porque pues hubiera tenido más tiempo para hacer otras cosas que me gustan o para haber estudiado como alterno, para haber podido trabajar y hacer otras cosas. Desafortunadamente, pues en mi época no existía tanta tecnología. Sí empezaba a ver las computadoras y había algunas clasecitas ahí de programación,
pero era súper chistoso porque pues trabajábamos como con una tortuguita y hacíamos programación, nada que ver con esto que hoy conocemos de las computadoras. Entonces, bueno, pues ojalá y esto te ayude muchísimo. Ustedes van en superventaja contra otros tantos chicos jóvenes que están estudiando presencialmente porque están desarrollando habilidades tecnológicas que en los trabajos hoy se piden y que a veces, pues no por el hecho de saber jugar, ¿no? De entrar a los jueguitos, pues ya creemos que sabemos muchísimas cosas del uso de la tecnología, pero aplicadas a una actividad específica. Y veo por aquí que se sumó con nosotros Zoe. Hola Zoe, buenas tardes. Le estoy comentando a Aldo que, bueno, pues estamos ahorita dando la bienvenida, nos estamos conociendo, yo voy a ser su profesora. Cada miércoles y cada viernes, pues estamos programando las sesiones a las 4 de la tarde. Gracias, Zoe, por responderme. Eh, y la intención de esto es que además de comentar o de exponer de alguna forma algunos puntos que les pueden ayudar para mejorar sus trabajos. La intención también de este espacio es que ustedes, si tienen alguna duda, algo que no quede claro con los trabajos, pues también la planteen, también lo comenten. Yo creo que eso es súper importante. Entonces, bueno, pues esta semana hay 2 actividades para entregar. Ya ustedes tienen un poquito de experiencia. ¿Por qué? Pues porque ya cursaron un módulo propedéutico, el módulo 1 y el módulo 2. Y entonces, bueno, pues ya más o menos van conociendo, ¿verdad? Cómo se usa la plataforma, qué cosas le sirven, cómo hacerle para trabajar y organizar más o menos sus tiempos. Todavía, pues yo creo que tienen mucho que aprender. Eh, Poco a poco, conforme vayan pasando las materias, también les quiero comentar que las materias se van haciendo un poquito más complejas en cuestión de lecturas, de actividades. Y entre ello, ¿verdad? Tenemos que, es súper importante que vayan participando en los foros porque al rato en otras materias los van a organizar por equipos, les van a asignar compañeros para trabajar por equipos y va a ser súper importante que ustedes pues vayan conociendo a sus compañeros. De hecho, en esta materia vamos a trabajar casi en la tercera semana, vamos a hacer un trabajo con compañeros, vamos a compartir cierta información, entonces vayan haciendo previsiones y contactando. De todas maneras, yo les voy a dar un espacio para compartir los recursos que nos piden para realizar esa actividad. Pero bueno, ya ha llegado el momento, les explicaré de qué se trata. Entonces, bueno, pues bienvenidos, muchas gracias y me gustaría, ¿verdad?, presentarles pues, lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya dimos esta bienvenida, les voy a platicar de cuál es el propósito de las 2 actividades, qué es lo que ustedes van a aprender al realizar, al revisar los materiales de la plataforma. Si hay alguna duda en general, bueno, pues con todo gusto, ya sea a través del chat o abriendo el micrófono, pues pueden preguntarme, no hay ningún problema. Vamos a hacer una pequeña dinámica que espero que les guste. Esta es una herramienta que se utiliza para hacer como comentarios, votaciones, colocar ideas y sirve muchísimo para pues trabajar a través de esta modalidad. Se llama Mentimeter. Entonces, bueno, les platico si no hay nada más pendiente o si ustedes tienen cualquier comentario o duda, adelante. Entonces, bueno, ¿cuál sería, verdad, el propósito de las 2 actividades que ustedes tienen que entregar esta semana? Esta semana, sí, ustedes van a entregar una actividad que se llama un hecho histórico
y la segunda actividad es interpretar el mundo. En la primera actividad, lo que se espera o lo que van a aprender al realizarla es que ustedes, ¿verdad?, vayan identificando distintas formas en las que ocurre un suceso, ¿sí? Y que se representa. Muchas veces, ¿verdad? Por ahí nos encontramos en algunos documentos, ¿verdad? Información que se parece. Y de hecho, en el primer trabajo, si ustedes van a leer 2 textos, y estos 2 textos lo que tienen en común, sí, es el tema, pero además hay más información que tienen en común. El propósito es que ustedes descubran en qué se parecen y en qué no se parecen esos 2 documentos. Por eso, este primer trabajo les pide que ustedes elaboren una reseña comparativa. Y entonces, pues de eso se va a tratar este primer trabajo y esta primera sesión. En esta primera sesión vamos solamente a revisar de qué trata, ¿sí?, este primer trabajo. Ya les di una super pista, ¿sí? Y el tema específico con el que vamos a trabajar, bueno, pues tiene que ver, ¿sí?, con aspectos relacionados con la historia. Y si ustedes se fijan aquí en la pantalla, yo tengo un periódico, o la imagen más bien de un periódico, que habla del tema sobre el cual ustedes van a estar trabajando, que es precisamente la reforma agraria. Y entonces, pues este tema puede ser visto desde distintos puntos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente las personas que se dedican a la historia pueden hablar de un tema en específico. Las personas que se dedican a varias profesiones tienen la oportunidad de hablar sobre una situación o un tema. Y entonces ustedes me van a decir, ay, ¿cómo, maestra? ¿No? O sea, sí, puede ser, a lo mejor ustedes podrían pensar, pues, ¿de qué puede hablar un chef, no? Acerca de la reforma agraria. Pues fíjense que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor el chef, ¿no?, estudia o revisa qué se hacía en esa época. Y entonces, pues los platillos que puede preparar, pues estarían relacionados con esa época. Y a lo mejor ustedes pensarían, ¿y un doctor podría hablar de la reforma agraria? Sí, también podría, ¿verdad?, saber o conocer sobre ese tema y podría investigar, pues, qué enfermedades fueron las que hubieron en esa época. Entonces, la intención de la información que ustedes tienen en el aula, en la plataforma, es que vayan conociendo que muchas disciplinas o todas las disciplinas que existen en la ciencia o las ciencias, ¿verdad?, nos pueden hablar o pueden revisar temas que a lo mejor parecen que no checan con eso que se está estudiando, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos a aprender a identificar eso? La idea es que ustedes revisen 2 textos, identifiquen las ideas principales, las secundarias, y que con eso ustedes, ¿verdad?, elaboren un cuadrito donde diga en qué se parecen y en qué son diferentes. Pero deben de tener mucho cuidado porque a veces, pues nada más en la elaboración de la información, pues ponemos, estas se parecen en el nombre, se parecen en la cuestión histórica, ¿sí? Pero necesitamos decir o explicar más cosas o más elementos que sí tienen o que no tienen, pues esos datos que nos estamos, bueno, que estamos revisando. También durante esta semana, pues vamos a ver qué es eso del conocimiento científico. Todas las carreras que ustedes conozcan, que ustedes quieran, que ustedes interesen y además todas las actividades que nosotros hacemos a diario están relacionadas con la ciencia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque imagínense, ¿no? Si un chef, vuelvo a ese ejemplo, ¿no?
un chef quiere hacer una receta, pues tiene que medir los ingredientes, tiene que saber los ingredientes, que tiene que ser observador, tiene que analizar. Y todas esas partes o esas características forman, ¿sí? O están dentro de lo que es el conocimiento científico. Además, ¿sí? Cuando nosotros andamos buscando información, pues muchas de las veces nos encontramos con fake news, ¿no? Con cosas que nada que ver, que son mentira, y debemos de tener mucho cuidado con aquella información que es falsa. Esto es muy importante porque cuando ustedes hacen sus trabajos, es súper necesario que busquen información en lugares que sean fiables, que sean válidos. Si yo busco en general en Google, pues sí, me van a aparecer como, no sé, muchísimos datos de un tema. Pero si yo busco en bibliotecas especializadas, en lugares especializados, bueno, pues voy a estar más seguro, ¿no? De encontrar la información que no va a ser mentira o que quién sabe quién la escribió. Y esto también lo vamos a revisar durante las siguientes semanas. O sea, vamos a ir aprendiendo a identificar, ¿verdad? ¿Qué lugares son los mejores para poder buscar información y para poder hacer mis trabajos? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a invitar, ¿sí? A que ingresemos a esta aplicación. Les voy a copiar en el chat, ¿sí? Esta liga. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, un favor. En su navegador, ¿sí? Van a copiar la liga y les va a aparecer esta imagen que tengo aquí abajo, que como ya vieron se llama Mentimeter. Pero para poder participar en la actividad, ¿sí? Ustedes van a anotar el código que les solicita. Entonces, la pregunta a la que tienen que responder es esta. ¿Qué crees que es una reseña comparativa? ¿De qué crees que se trata? Entonces, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ver en tiempos, ¿sí? Vamos a ir viendo si ustedes pueden ingresar a este espacio. Yo les voy a mostrar aquí en internet cómo se ve en pantalla. A ustedes les va a aparecer un cuadrito, ¿verdad? Donde viene la pregunta y solamente lo que tienen que hacer es responder y dar enviar, y con eso, bueno, pues ya tenemos la información. Esta es una herramienta interesante en donde podemos votar, podemos comentar, podemos ir señalando, ¿verdad? Información que nos parece interesante y en la cual podemos ir votando. Entonces, bueno, en cuanto ustedes vayan respondiendo, a mí me va a aparecer aquí en la pantalla, pues la idea respecto a qué es una reseña comparativa. Entonces, adelante Aldo, adelante Zoe. Por favor, les pediría, copien esta liga, agreguen el código que les compartí en el chat y me gustaría ver su respuesta. Entonces, por favor avísenme cuando ya hayan hecho esta actividad. Recuerden que siempre los espacios de aprendizaje, pues no solamente son para escuchar al profesor, sino también para que ustedes participen y para que vayan aprendiendo pues todas estas herramientas que existen y que les pueden ayudar a hacer otras tantas actividades. Entonces, Zoe, ¿estás lista? ¿Ya estás ahí aplicando la liga? Aldo, ¿cómo van? Voy a hacerle aquí refresh. Gracias, muchas gracias, Aldo. Gracias. Zoe, ¿andas por ahí? Espero que sí. Gracias, Zoe. Perfecto. Si tienen algún problema, por favor avísenme para que
les oriente o lo comentemos. Muy bien, vamos a dar unos minutitos para que vayamos viendo su respuesta. Ujú. Y bueno, pues mientras ustedes van anotando ahí su aportación y su comentario, mientras me voy a ir regresando a la presentación, ¿sí? Ahorita volvemos o vuelvo a checar cómo va esa parte. Ujú. Bueno, mientras ustedes van agregando. Entonces, les platicaba esta parte de qué trata la primera actividad. Y bueno, pues súper importante que muchas veces pues conocemos situaciones en la historia que han cambiado la vida en el caso de los mexicanos como esta. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la reforma agraria, bueno, pues pasaron muchos años para que todas las personas que se dedicaban a tener sus tierras, ¿verdad? Pues obtuvieran cierta ganancia al momento de trabajarlas. Y de repente surgió una situación en donde les querían quitar sus tierras a estas personas. Y entonces empezó a haber muchos problemas. Hubo quien los defendía, hubo quien no los defendía y bueno, pues esto generó realmente un problema muy grave porque pues muchas personas en aquellos tiempos perdieron sus tierras debido a que las leyes que empezaron a colocar aquí en México, pues decían que las tierras de esas personas no les pertenecían, que les pertenecían, ¿verdad?, al Estado, al gobierno. Y entonces, imagínense cuánta gente no se quedó sin una forma de vida. Y entonces por eso, sí, el concepto, la situación, el hecho histórico que ustedes van a revisar se llama la reforma agraria. Entonces, bueno, pues esa es la intención, es parte de esta introducción que ustedes están viendo aquí. Y el propósito que tiene esta actividad es que ustedes identifiquen las formas en las que un mismo suceso se puede representar. Y una de las formas que elegimos aquí en la prepa es a través de la lectura, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esos textos que ustedes, ¿verdad?, tienen que revisar. Y entonces, bueno, para realizar esta actividad, ustedes deben de saber, número 1, identificar los elementos comunicativos de un texto, elaborar un cuadro comparativo de Word, redactar reseñas comparativas, y por eso es la pregunta que están ustedes resolviendo, e insertar tablas en un procesador de. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entregar? Bueno, pues tienen que entregar en un Word una reseña comparativa de 2 lecturas. Y vamos a ver cuáles son esas características que les están pidiendo. Me voy a regresar a ver si ya hay alguna respuesta de ustedes. Sí, todavía no veo por aquí. No te deja entrar, Aldo. Si te fijas, bueno, pues ahí está el código, ¿sí? Ese es el código el que les copié. Vamos a ver si aquí ya nos permite entrar. Y si no, un favor, Aldo. Por favor, anótame tu respuesta aquí en el chat. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí? En el chat. Ujú. Si no puedes ingresar, no pasa nada. Zoe, igual, un favor, ¿sí? Avísame si puedes entrar. Si no puedes entrar, te pido de favor que igual que Aldo, anotes aquí en el chat la respuesta de qué es una reseña comparativa. Ujú. Bueno, pues seguimos entonces avanzando mientras ustedes intentan hacerlo. Recuerden que es súper importante que participen en estas actividades. ¿Para qué? Para que yo pueda asignarles el puntaje correspondiente.
¿Cómo van a realizar este trabajo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para realizar este trabajo? Bueno, pues voy a ir leyendo junto con ustedes, ¿sí? Esta parte que a veces, pues, no queda muy clara y que a veces se nos olvida anotar toda la información que está aquí. Súper necesario que leamos con detenimiento y que entendamos qué es lo que nos piden para que entonces en mis trabajos yo obtenga un 10. Acuérdense también que es muy importante que revisen la rúbrica porque pues ahí es donde vienen todos los datos respecto a cómo, ¿verdad?, me va a calificar el maestro. Entonces, ojo con esto, ¿sí? También por ahí de repente algunos compañeros de generaciones anteriores me decían, maestra, es que en la rúbrica no dice que tengo que poner portada. Bueno, pues en todos los trabajos parte de la presentación es elaborar con buena presentación su trabajo, su entrega. Entonces sí cuenta el que ustedes en todos los trabajos pongan portada. Sí. Ay, muchas gracias. Perfecto. Ok, ya estoy viendo por acá, Aldo. Aquí me estás anotando una reseña comparativa. Es una crítica constructiva donde separamos las fortalezas y las debilidades de una lectura. Excelente. Muy bien, pues vamos a ver cómo vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque suena muy bonito, ¿no? Pero luego decimos, ¿y entonces cómo lo hago? Bueno, creo que Zoe ya sí pudo entrar. A ver, vamos a ver si, déjame igual refresco. Somos poquitos y bueno, pues muchas veces no se alcanza a distinguir esta parte de la participación, pero el chiste es que poco a poquito ustedes vayan conociendo estas herramientas y vean para qué se utilizan. Ujú. Perfecto. Y bueno, pues, no, a ver, vamos a ver si aquí, si hacemos la presentación, a lo mejor haciendo la presentación, posiblemente ya haya quedado. ¿Sí? Ahí está. Mm, no, no. Ok, bueno, no te preocupes, Zoe. eh, No hay ningún problema. A veces sabemos que también la tecnología, ¿verdad?, es un poco lenta. Entonces, bueno, nada más, igual si puedes compartirme, así como Aldo, qué es lo que tú piensas o qué sabes acerca de una reseña comparativa, te lo agradezco. Bueno, pues voy a ir leyendo entonces nuestra primera actividad y dice, entonces ya quedamos. Primero vamos a poner nuestra portada, nuestro nombre, el nombre de la actividad y pues la fecha en la que ustedes lo suban. Gracias, muchas gracias, Zoe. Dice, una reseña comparativa es una herramienta utilizada para comparar y valorar de forma crítica contenidos escritos, contenidos audiovisuales o productos físicos, así es, identificando sus características principales y encontrando relaciones entre ellos. Ok, yo creo que los dos conceptos que ustedes me acaban de compartir nos van a ayudar muchísimo. Los dos se complementan y son correctos. Porque, bueno, porque yo creo que ustedes sí se han dado cuenta que cuando andamos buscando una peli para ir al cine, regularmente pues nos encontramos que en las aplicaciones vemos que hay una sinopsis. Y entonces a veces esa sinopsis que nos platican de manera general de qué trata la película, muchas veces, ¿verdad?, son parte precisamente de esas reseñas. No estamos hablando de una reseña comparativa. ¿Por qué? Pues porque no está dando un comentario sobre otra película, sino es una reseña pequeñita, es una sinopsis de lo general que trata la película. Cuando nosotros hacemos
reseñas, ¿sí? La idea principal es que platiquemos de qué trata de forma general una película como está aquí, que son los audiovisuales, que puede ser a lo mejor, no sé, una silla, ¿verdad? Si vamos a comprar una silla, pues nos dice, pues las características de esta silla son esta y esta, y tú ves la foto y dices, no, pues no me queda, no me gusta, etcétera. Entonces, a eso se refiere con productos físicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues las reseñas comparativas sí hacen una comparación entre dos cosas. Y como aquí también dice, refiere a sus características principales y las relaciones se refiere a lo que se parecen y a lo que no se parecen. Ujú. Y entonces, bueno, para no ahondar más en esto, recuperamos esta parte. Les decía que hay que hacer una portada y luego dice, responde la siguiente pregunta. Aquí no es necesario que ustedes busquen en ningún lado la información, ¿sí? No hay una respuesta correcta o incorrecta. Entonces, el primer punto que tienen que anotar en su trabajo es qué sabes sobre la reforma agraria. Y entonces aquí sí se vale que yo digan, pues no sé, la verdad es que desconocía sobre el tema, o pues sé que es parte de la historia, algún día me lo explicaron, pero pues no me acuerdo, ¿no? Entonces aquí no hay problema, sí podemos dar una respuesta de opinión, de conocimiento y está bien. El segundo punto dice, lee con atención dos textos. El primero se llama La muerte tiene permiso y el segundo se llama La política agraria. Estos dos textos, chicos, si ustedes se fijan, el segundo sí tiene el referente del tema general sobre el cual vamos a hablar, que es la reforma agraria, pero el primero no. Y entonces, desde ahí, nosotros podemos ir encontrando diferencias. Aquí nos sugieren que hagamos dos técnicas, ¿no? Que sea la lectura de los títulos, como ahorita yo se los estoy comparando, ¿sí? Y que hagan una lectura rápida y una lectura detenida. Skimming significa rápido, scanning, vamos lento leyendo la información. Ya que ustedes hicieron ese ejercicio, leyeron, identificaron los dos títulos, hicieron estas estrategias para la lectura, entonces dice, recupera la información relevante. Yo lo que les sugiero es que vayan subrayando, sombreando las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes puedan resolver este cuadrito. Lo tienen también que copiar y por eso les piden que dentro de las cosas que tienen que saber hacer, pues es elaborar un cuadro, ¿verdad? Con las herramientas de Word. Ujú. Y entonces, ya que ustedes tengan la información de ese cuadrito, tienen que ir respondiendo en cada una de las columnas. La primera columna son los criterios o es lo que ustedes tienen que buscar y la segunda y la tercera columna pues refieren a los dos textos que van a leer. Entonces, bueno, primero tienen que anotar el nombre del autor de las dos lecturas y ¿qué creen? Que en esas lecturas no viene la fecha en la que se escribió. ¿Qué estrategia tendrían que seguir para encontrar la fecha? Bueno, pues súper fácil. Podemos poner cuál es la fecha de la muerte, tiene permiso en internet. Y con eso, pues ya podemos resolver esta segunda parte. Luego dice tipo de texto. Bueno, pues ¿de dónde voy a sacar el tipo de texto, maestra? La verdad es que no sé. ¿Se acuerdan que en el módulo 2 ustedes revisaron los tipos de texto? De ahí. Sugerencia para siempre, que ustedes siempre guarden todo el material, sus actividades, sus trabajos, porque siempre les van a pedir en otras materias que recuperen lo que vieron en módulos anteriores. Entonces, bueno, los tipos de texto, acuérdense que se dividen en literarios, científicos,
distintos tipos de texto. Entonces, lo único que tienen que poner es el tipo de texto. Luego, público al que se dirige. ¿Cómo sé eso? No viene ahí en la información. Bueno, pues acuérdense que de acuerdo a los datos que nos dan los textos, pues si nosotros nos preguntamos, ¿un niño podría leer esto? No. ¿Un adolescente, un joven? Sí. ¿Un especialista? Sí. Entonces podemos poner público, puede ser público general o público, ¿no? De jóvenes adultos o políticos o gente que está estudiando las leyes, ¿sí? Dependiendo de los datos o la información que tenga el texto. Luego dice contexto, momento en que se escribió. Igual, nos podemos encontrar que los textos no tengan la fecha. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar la información en internet. Luego nos preguntan si el texto maneja gráficas o tablas y podemos poner el texto, este texto no tiene, este sí tiene. Y aquí viene la parte que yo les decía cuando fueran leyendo. Tenemos que anotar por lo menos, aquí podemos poner 2 ideas principales, 2 ideas secundarias de cada uno de los textos. Vamos a poner si tiene actores, si es un texto literario, pues va a haber personajes. Si es un texto, ¿verdad?, informativo, pues no va a haber personajes, no va a haber actores. Entonces se vale que pongamos eso. Acciones que se describen. Ah, bueno, pues es que es un cuento, ¿no? Y nos están platicando cómo vivía la gente en esa época. Y de este lado, pues las acciones es que recopilaron información sobre las leyes de esa época. Viene un punto súper importante, que es la postura del autor frente al suceso. Maestra, ¿dónde encuentro la postura del autor? Bueno, pues la postura del autor la localizamos cuando en las conclusiones o en la parte final del texto vienen las ideas que aporta el autor y dice, ah, bueno, pues mi recomendación, mi conclusión o la información que yo les estoy dando o que se está dando, pues es esta es útil, no es útil. A eso se refiere la postura del autor. Y luego viene tu opinión sobre el texto. ¿Qué opinan ustedes de cada uno de los textos que leyeron? Pues este texto está interesante porque nos narra la vida de varias personas. Este texto no me gustó porque vienen muchos datos y muchas leyes y me costó mucho trabajo entenderlas. Y luego dice tu opinión sobre la reforma agraria, o sea, sobre ese hecho histórico. ¿Crees que fue importante para las personas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opinas tú al respecto de esos temas? Bueno, pues entonces, ¿verdad? Ese es un punto muy importante que hay que desarrollar. Ya que terminaron ustedes con esta tablita, ¿sí? Lo que van a hacer es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria? ¿Y qué conociste con estos textos? Entonces, pues yo no sabía, ¿verdad?, que la gente vivía así, yo no sabía que había leyes, no sabía todas estas cosas. Eso fue lo que aprendí de estas lecturas. Y viene el punto número 6. Redacta una reseña comparativa en la que identifiques en qué se parecen, semejanzas, y en qué se diferencian. En que ambos textos abordan la reforma agraria. Para hacerlo, revisa el análisis de este cuadrito que ustedes ya hicieron. O sea, si ustedes van siguiendo punto por punto y van describiendo, ah, bueno, pues son distintos autores, el contexto pues es distinto, este es un pueblo y aquí son datos. Si ustedes van haciendo o van siguiendo la estructura que tiene ese cuadrito, con eso van a hacer su reseña. No necesitan inventar nada. Aquí está la respuesta para hacer su reseña comparativa. Y el punto número 7 nada más se refiere a los pasos que tienen que seguir. Y como comenta aquí Zoe, ¿verdad? Nos pone que son también aspectos críticos. Aquí yo puedo poner, bueno, pues el texto que
considero tiene mejor información o es más claro sobre este fenómeno, sobre este hecho histórico, pues es el de la muerte. ¿Por qué? Pues porque está más interesante. Y bueno, pues acuérdense que pueden haber muchos puntos de vista y depende de la persona que esté leyendo la información. No sé si hasta aquí hay alguna duda acerca del primer trabajo que hay que entregar. Aldo, Zoe, ya nos queda un minutito de esta